se encuentra aquí en Estudios Centrales de Fuego TV mi invitado, el doctor Hernán de la Fuente, abogado, penalista y también un reconocido analista político, con quien vamos a conversar de lo que está pasando actualmente. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primer programa del año, ¿eh? Yo digo, tengo que hablar con Hernán de la Fuente. Le decía, empezando el año, por favor, como tiene que ser. Hernán, ¿qué análisis le das a todo esto, de verdad, sinceramente? Pensamos que ya lo que hemos vivido en diciembre, decíamos, ha sido muy fuerte, no veíamos este nivel de presencia masiva en las calles, no solamente aquí en Lima, sobre todo en el interior, y no veíamos también, no sé si es una posición errática o decisiones erráticas de este gobierno, pero no veíamos tantos muertos por salir a marchar. Bueno, es un hecho lamentable, definitivamente, pues, el que se hayan producido todas estas muertes, y también es un hecho lamentable los excesos en los cuales también han incurrido, pues, algunos de los manifestantes, claro, en el sentido, pues, de que son delitos, tomar, ¿no? Tomar son delitos, carreteras, son delitos. Impedir el libre tránsito, atacar y quemar, pues, en este caso la fiscalía, el aeropuerto, claro. Entonces, querer tomar aeropuertos. Entonces, esas cosas no se deben permitir. Hace unas horas, en la mañana, ha fallecido, pues, un bebé porque no se dejó circular a la ambulancia que conducía a este menor que perdió la vida. Esto califica como homicidio involuntario, no sé, eso califica en ese caso como un homicidio culposo, pero definitivamente el hecho, pues, de haber cerrado las vías, claro, eso sí es un delito y que definitivamente merece carcelería. Claro, un bebé, ¿no? Así no sea un bebé, yo creo que cualquier persona que necesita auxilio médico, hasta ellos mismos también, no puede ser privado de este derecho, ¿no? Y menos aún hablamos de un recién nacido que necesitaba con urgencia ser atendido. Le poncharon la llanta a la ambulancia, impidieron que el chofer siguiera su curso, cuando llegó al hospital falleció. Eso es un crimen. Eso no se puede. Si han pinchado la llanta, eso sí ya es sumamente grave, eso ya no sería un homicidio culposo. Entonces ahí ya inclusive, pues, hay ciertos agravantes. Pero acá tenemos que tener claro algo que es importante. Todos tenemos el derecho a protestar y eso es un derecho constitucional. Todos. Nadie tiene derecho a tomar carreteras, a impedir el libre tránsito, a apedrear ambulancias, a quemar la fiscalía, a quemar locales de los juzgados, a tomar aeropuertos. Eso no es protesta, eso es un delito. Obviamente, si la policía ve que ve que la turba va a tomar un aeropuerto, entonces definitivamente tiene que actuar. En ese actuar es lo que quisiera que nos pongas tú en contexto, porque hay reglamentos establecidos para el uso de las armas que ellos tienen, ¿verdad? Pueden disparar a partes no vitales del cuerpo de la persona. Se quiere definitivamente evitar que esa persona siga su cometido, que incendie la comisaría, que tome el aeropuerto, en fin. Pero estas personas han muerto por impacto directo. Hasta los menores de edad, o sea, cerca a órganos que son vitales. Entonces, esto es lo que se cuestiona, el número no solamente de fallecidos, sino las imágenes que se han podido ver, porque recordemos que no todos los medios están transmitiendo lo que está pasando realmente, imágenes que de alguna manera nos ponen en contexto de lo que está pasando al interior del Perú. No estoy de ninguna manera, ojo, avalando lo que está pasando, Hernán, de ninguna manera, como periodista que soy, como ciudadana que soy, jamás podría avalar esto, ¿no? Pero tampoco que se cuenten todos los días fallecidos y que esto nos parezca normal. Es que acá hay una situación. Si la gente se torna agresiva, si los manifestantes van a afectar bienes públicos y privados, y la policía no puede repelerlos de una manera inmediata, antes que se queme el juzgado, antes que se queme la fiscalía, antes que se tome un aeropuerto, antes que vayan a secuestrar un avión, lamentablemente va a tener que disparar.
Yo he puesto un ejemplo. A ver. Vamos al revés. Manifestantes de ultraderecha que van en estos momentos al penarle Barbadillo para quemar vivo a Castillo. Ya. ¿Qué hace la policía? Si ya están dentro, si están en la mediación del penal, comienzan a tumbarse la puerta del penal. ¿Qué hace? La policía va a decirles con un megáfono: por favor, señores, retírense, no vayan a matar al presidente Castillo o al expresidente Castillo. No, tienen que repelerlo. Tiene que haber un uso proporcional de la fuerza. Por ejemplo, si bajo lo que tú nos planteas, están los manifestantes en Barbadillo, están con palos versus armas, ¿es un nivel de proporcionalidad? El nivel de proporcionalidad... pone en riesgo la vida, en lo que voy es, pone en riesgo la vida del militar, porque evidentemente, si vamos a poner en una balanza, cuando se pone en riesgo la vida de una autoridad, uno hasta por defensa propia puede actuar, pero en esas circunstancias, una persona que está manifestando, que está protestando y que no resulta un peligro para quien está al frente, ¿necesariamente tiene que recibir un balazo? Si se está metiendo, si va a tumbar la puerta y va a ingresar el penal y va a asesinar a un reo, tiene que utilizar la fuerza. Pero esta circunstancia no se ha dado, ¿no? Hablamos de lo que está... Claro. Eso es un ejemplo. Entonces, bajo lo que está pasando actualmente. Acá hay una interpretación desproporcionada, justamente. A ver, porque acá se pretende que venga una persona con un verduguillo a atacarme, y yo tengo una pistola, tengo que yo buscar una botella para romper la botella y enfrentarme con el delincuente que definitivamente sabe manejar mejor que yo el verduguillo y el arma blanca. ¿Qué te puede matar? Me va a matar. Me va a matar. Y yo no utilizo a la persona, ¿por qué? Porque digo, no es proporcional. O sea, proporcional debe ser que yo debo tener otro cuchillo o una victoria o una botella o un corta uñas. No, eso no es así. Hablamos sobre el caso de Edgar Prado. Creo que es más que evidente que no es correcto lo que ha pasado. El señor que trabajaba en la fiscalía sale a auxiliar a alguien que ha sido herido y se ve en las imágenes, porque si no lo hubiera sacado de repente la agencia Reuters, creo que ni un medio lo hubiera sacado, sinceramente. Yo como periodista lo he cuestionado y lo sigo diciendo, me apena muchísimo la posición de la prensa actualmente. Lo hemos vivido antes, ¿no? Sí, claro, lo hemos vivido perfectamente en el gobierno de Alberto Fujimori y Oliveira Montesinos, lo hemos vivido perfectamente, tal cual parece. Y hay libros de eso. Aquellos que lean, si no, la historia de la prensa chicha en el Perú de Juan Garburevich, es perfecto bajo lo que actuaba la prensa en ese entonces y lo que también está haciendo la prensa ahora. Por intereses económicos, lamentablemente, a veces se cubren noticias como de ese tipo. Si no lo saca la agencia Reuters, no vemos cómo Edgar Prado está ayudando a alguien que ha caído al piso, que ha sido herido y le cae un balazo en la cabeza. ¿Qué peligro significaba ese señor para los policías o los militares? Puede haber habido ahí una bala perdida y de todas maneras eso requiere de una investigación. Pero no hay ninguna investigación, o sea, no se sabe. O sea, lo que se está reclamando en su momento, Hernán, es que vemos a un gobierno que está preocupado por cómo me quedo más allá del 2024, un Congreso que todavía está dudando, y eso lo vamos a hablar también en un momento, si es que finalmente van a proceder o no este adelanto de elecciones, porque están pidiendo reformas adicionales, como tú sabes, el cambio del jefe de la OMPE, jurarse unas elecciones, medidas que parece que no tienen esa competencia, pero no vemos ni al Congreso, ni tampoco al gobierno de la señora Boluarte decir: estas muertes no debieron darse y este tipo de, si hay excesos policiales, excesos de la fuerza militar, se tiene que investigar y cuáles son los responsables. Si Dina Boluarte dice que ella no dio la orden para que se utilice balas, para que se utilice proyectiles, y sí dio la orden para que se utilice estas armas no letales como los perdigones, entonces ¿cómo estas personas fallecieron por impacto de bala? Por eso, todo eso se tiene que investigar, pero lo cierto es lo siguiente: ni excesos de la policía, ni delitos cometidos por los manifestantes. O sea, aquí la regla es la siguiente, y eso tienen que entenderlo y comprenderlo aquellos que quieren ejercitar el derecho de protesta. Protesta todo lo que tú quieres. Grita, mira, hasta insulta. Puedes decir que no se aplique el artículo 206 de la Constitución para modificarla.
que vamos de frente a la Asamblea Constituyente. Extraordinario. ¿Qué quieres? Ya, pacíficamente. Pacíficamente. Tú no tienes por qué vulnerar el derecho de los demás, el derecho al libre tránsito, afectar la propiedad pública y privada. Si lo haces, podría darse el caso que puedas morir en el intento. Eso tiene que saber la gente. El principio de autoridad se tiene que ejercitar. ¿Tiene que haber proporcionalidad? Sí. Pero si el policía tiene un arma de fuego y los señores que están ejercitando el derecho de protesta vienen con piedras, el policía tiene que defender su vida. Allí hemos visto también un policía convulsionando, porque parece que le han tirado una piedra en la cabeza, en fin. Entonces, ¿y los policías cómo estaban? Rechazando la turba con escudos. Este número de fallecidos no lo hemos visto en los últimos, ¿cuántos años? Yo vengo cubriendo esto hace muchísimo tiempo, no sé, creo que 20 años. Sí, claro. No recuerdo haber visto en protestas, porque he cubierto todo tipo de protestas, cuando he sido reportera, claro. También. Hasta hace poco también estuve lamentablemente el día que falleció Inti Brian, tuve la pena de verlos pasar, sus cuerpos por mi lado, pero no hemos visto este nivel de muertos. Entonces, creo que lo que no debería, porque eso me parece ver de parte de la clase política, de parte de los congresistas y buena parte también del Ejecutivo, es de alguna manera justificar estas muertes y normalizar que todos los días estamos contando más fallecidos. Hoy se registran 4 en Puno. Entonces mañana mueren 6, 8. O sea, la única salida que tiene la policía o los militares es disparar, es matar. O sea, esa es la salida. No hay otras medidas disuasivas, no hay otra respuesta ante una protesta, porque hoy es Dina Boluarte. Mañana puede ser quien la suceda en el cargo por el acto de elecciones. Y también tiene que ser esta la salida. Tenemos que contar en cada protesta muertos y muertos y muertos. Es que yo creo que la educación, ya, por llamarle de alguna manera, tiene que venir de ambos lados. O sea, por un lado, la autoridad tiene que ejercitar su actividad funcional proporcionalmente y con razonabilidad. Pero los manifestantes tienen que tener en cuenta que no pueden vulnerar el derecho de los demás. O sea, a ver, yo no puedo ir, pues, ya, con gasolina, echar gasolina, intentar quemar la fiscalía. Y solamente la policía va a ir con un megáfono: señor, retírese por favor, no vaya a quemar el edificio. No, pues. La detención no puede ser una salida. No, pues, pero ¿cómo va a ser la detención si va a quemar el edificio? Ya mientras llega la policía a detener, ya le prendí fuego. Entonces, eso es lo que está pasando. A ver, ¿cómo puede ser posible? A ver, ¿cómo hago con ese señor que le tiraba piedras a la ambulancia? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con ese señor que no dejó pasar a la ambulancia y ha fallecido una criatura? Veo a los señores estos de izquierda, congresistas de izquierda ahora antes de venir con una abogada, preocupándose por una detención arbitraria, supuesta, en Cotabambas, ¿no? ¿No? Pero no se inmutan por el bebé que ha fallecido. No, eso es un crimen. Entonces, eso es un crimen. Entonces tiene que haber proporcionalidad de ambos lados. Señor, y hay que educar a la gente. Claro. Señor, ¿usted quiere protestar? Se le aplaude, señor, que ejercite su derecho de protesta. Necesitamos ciudadanos, ¿ya?, que se puedan indignar. Pero lo que no queremos nosotros son ciudadanos que afecten los bienes jurídicos tutelados. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad pública o privada, claro, la libre circulación. Por ejemplo. Es que no veíamos eso antes, Hernán. O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cosa es lo que está moviendo a estas personas a salir de esta manera a protestar? ¿Qué ha cambiado? ¿O qué no ha cambiado? El tema es que la gente dice, estos señores que van ejercitando la protesta, que no les va a pasar absolutamente nada porque la policía está maniatada.
Y ya estamos viendo que a veces las fuerzas del orden no están tan maniatadas como parecía. Entonces, hay lo que se denomina, hay lo que se denomina la fuerza del derecho. O sea, tenemos las leyes tienen que ser coercitivas, ¿ya? Entonces tú tienes que cumplir la ley, ¿no es cierto? Entonces la fuerza del derecho, pero también el Estado tiene que tener derecho a la fuerza, porque si no, pues esa normatividad sería lírica. ¿Tú no crees que Dina Boluarte, cuando deje el mandato, va a ser sometida a un juicio político, va a tener que responder por alguna de estas muertes al menos? Es probable, porque eso es parte del riesgo que tú tienes como gobernante. O sea, si tú eres un gobernante y tú estás asumiendo la primera magistratura, definitivamente corres el riesgo de tener algún tipo de responsabilidad política futuro. Esta cercanía que tiene Dina Boluarte con los grupos que antes pedían su suspensión y su inhabilitación, ¿qué lectura le das? Simple y llanamente conveniencia y sobrevivencia. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Castillo era un desastre. Totalmente. Desastre. Su golpe de Estado demostró cómo era su gobierno, ¿no? Hizo un golpe de Estado que no lo hace, pues, o sea... Ha sido la burla de los dictadores, ¿no? O sea, no, ni idea, no, eso no tenía, pues, ni tiene ni cabeza. El menor criterio, ¿no? O sea, era un tema que nos ha, inclusive, decepcionado más a los que estábamos en contra de él. Yo no sé cómo ese tipo ha podido llegar a ser presidente de la República. Bueno, es la decisión popular, ¿no? Pero entonces, es la decisión popular. Pero ¿cómo puede haber llegado a ser un tipo, o sea, cómo puede la decisión popular, ¿ya? Haber votado por un tipo sinceramente porque los grupos tan básico como parafraseando a los grupos de poder o los grupos políticos que han querido llegar a Palacio de Gobierno han apostado mal por sus candidatos. Han visto en Keiko Fujimori, y lo siguen viendo. Patricia Juárez ha dicho hace unos días que la candidata perfecta es Keiko Fujimori. Yo creo que nos queda claro que si mañana Keiko postula con una caricatura, o creo que con quién, a ver quién, con Majin Buu, gana Majin Buu. O sea, sinceramente. O sea, ¿no crees tú que fue una mala jugada de la derecha? Pedro Castillo es producto de la derecha. Yo creo que eso lo hemos hablado antes también, Hernán. Pedro Castillo es una mala jugada de la derecha. Apostaron mal por sus candidatos. Pensaron que Pedro Castillo, ¿quién iba a ganar a Pedro Castillo? O sea, Pedro Castillo, ¿cómo va a ganar a Keiko Fujimori? Pero el problema ha sido el siguiente. La gente ha dicho: yo no voto por el fujimorismo y voto por cualquiera que no sea Keiko. Habría que cambiar entonces el candidato, ¿no? Entonces, ese por cualquiera que no sea Keiko es Pedro Castillo. Ha sido Pedro Castillo. Y ha sido una irresponsabilidad. Ha sido una irresponsabilidad de la gente. Porque, a ver, mira, te lo digo. O sea... ¿No crees tú también un tipo que tan básico, tú no puedes después meter... Es que es el mensaje también, pero este mensaje también con el que se metió Castillo, ¿no? Y yo creo que el mensaje, tú puedes decir básico, pero es impactante, no más pobres en un país rico. Apunta a un pueblo olvidado por décadas, sobre todo el interior, el sur sobre todo, pueblos que ven a los candidatos cuando están solamente en campaña y luego chau, no ven después presencia del Estado, carreteras que están en mal estado, dinero, millones de dineros que se pierden en la corrupción. Entonces ven a alguien que es como ellos, que es un comunero, que es un rondero, que es un profesor de pueblo, se mimetizan con él, se identifican con él y ven a Keiko Fujimori, que la ven como 3, 4 candidaturas bien financiada, no con poca plata, ¿no? Y la ven con ciertos grupos políticos que no sienten que son representados, evidentemente van a ganar Castillo. Eso es cierto, y es por eso que yo siempre digo, vamos a estar inmersos en esta situación mientras no mejoremos la educación en el país. Si la gente fuese más educada, si la gente fuese más instruida, si la gente desde el colegio estoy hablando, supiera pues lo que es la Constitución, supiera lo que es el poder legislativo, supiera lo que es el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿no? Y las municipalidades y los gobiernos regionales, como inclusive había pues en mi época, ¿no? Que estudiábamos educación cívica y salíamos, no te digo pues como unas lumbreras, pero al menos con ciertas nociones de lo que era el aparato estatal. Entonces yo creo que no incurriríamos en tantos errores. Aparte,
esa cuestión pues de que la gente, mucha gente que no ha querido ir a votar y todas esas cosas también definitivamente. Y precisamente son los distritos, aquí en Lima, por ejemplo, los que más, digamos, los distritos más elitistas, ¿no? San Isidro, Miraflores, Barranco, son los que no han querido votar. La ausencia ha sido casi mayoritariamente de esas zonas. Y aquellos que, digamos, se cuestiona hasta su nivel intelectual o académico, generalmente a veces se habla de una forma despectiva de los conos que no debería darse, han acudido, han ido a cumplir con su deber cívico. Y lo que pasó en el interior, porque si hablamos del tema de la votación, Hernán, se cuestionó que en los pueblos no sabían votar porque votaron por Pedro Castillo. Entonces se llevó eso al Jurado Nacional de Elecciones. Hemos visto cómo tacha por tacha se ha estado revisando, y hasta ahora tenemos en el Congreso congresistas que nos representan que consideran que Castillo ganó por fraude. Esto ha sumado a la victimización que Pedro Castillo, desde el primer día o desde antes de llegar a Palacio, emprendió. Y no con poca razón, ¿no? Es decir, desde que salí elegido, no dejaron que trabajara, me quisieron sacar del primer día. No está hablando mentiras, ¿no? Torpeza tras torpeza. Torpeza tras torpeza. ¿Por qué? Porque se dijo de que hubo fraude. Nunca se probó un fraude. No se puede convertir un proceso electoral, ¿no?, procedimiento electoral, en un proceso judicial donde vas a tener que actuar pruebas, la confesión de parte. Por más que no te guste, no te guste quién ganó. No se puede. Que había un señor que se sacó unas fórmulas matemáticas, no sé cuánto, que fue una barbaridad. Qué vergüenza. Acá vienen a decir, por ejemplo. ¿Cuánto poder fue eso? Imagínate. Sí, imagínate, no. Acá vienen a decir que Dina Boluarte no podía postular porque era jefa de una agencia de la RENIEC, no jefa de la RENIEC, de una agencia de la RENIEC. O sea, pero dejaron limpiecita en la subcomisión de cuestiones constitucionales. Aquellos que pedían su inhabilitación o suspensión fueron los que votaron para archivar ese caso. No, te digo por el tema. Los argumentos que usaban. De que decían de que no podía postular. Y ahora están de la mano con ella. No, pero por favor. O sea, quiere decir de que el jefe de mesa de parte de la RENIEC no puede postular ni siquiera a ser regidor de su distrito. Por favor. Entonces, acá ha habido una serie de actos, ¿ya?, de personas, entre comillas, ilustres. Ajá. Sí, pues. ¿Ya? Grandes abogados. Grandes abogados, ¿no? Constitucionalistas, en fin. Que se les ha pagado con dinero del Estado, porque han sido contratados por esta comisión que se armó en el Congreso para ver el fraude. Entonces, diciendo que Dina Boluarte, que la jefa de una agencia de RENIEC es igual que la jefa de la RENIEC. Increíble. Entonces, ahora, por ejemplo, quieren cambiar al jefe de la OMPE y al jefe de la OMPE, al presidente del jurado. El jefe de la OMPE, ¿ya?, lo designa la Junta Nacional de Justicia, ¿correcto? Al presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo designa la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, que digan que los miembros de la Junta Nacional de Justicia son unos ineptos. Que digan que los magistrados de la Sala Plena del Poder Judicial, al menos los que votaron por Salas, son unos ineptos. Entonces, si los magistrados de la Corte Suprema son unos ineptos, estamos perdidos en el país, porque la administración de justicia pues definitivamente va a la deriva, ¿no? Bueno, se malinterpreta la Constitución o el reglamento o las facultades que tienen ciertas autoridades a su regalado gusto, ¿no? Lo que está pasando en el Congreso es realmente preocupante, ¿no? Simplemente la lectura que yo le doy es que quiere sacar al jefe de la OMPE, al presidente de las elecciones, porque simplemente no les gusta a ellos o no les gusta a ciertos líderes políticos, o están allanando el camino de repente para poner o para que se coloque a alguien de sus conveniencias para las próximas elecciones, no sé. No, pero eso no puede ser, pues. No puede ser, pero hay un proyecto presentado por la congresista Arburuz de Avanza País, porque no tienen confianza, dicen esas autoridades, ¿no? Bien, yo te agradezco muchísimo. Hemos llegado ya al final, que rápido pasa el tiempo aquí con Hernán de la Fuente. Espero conversar pronto contigo en otra oportunidad y conversar más de estos temas que
que en realidad pues están, nos preocupan. No, estamos sumamente preocupados. Sí, y que tiene que detenerse de todas maneras, ¿no? Sí. Bien, gracias Hernán de la Gisela. Fuente, abogado penalista y un reconocido analista político. Hemos llegado ya al final de Causa y Efecto. Se despide de ustedes Gisela Sotelo con la producción de Susana Díaz. Permiso.